Procrastinar prácticamente es un mal hábito, pero por otro lado también no es un trastorno y no es una enfermedad, sino que es un proceso irracional, donde mi bienestar o mi gratificación prima por encima de las consecuencias. ¿Qué quiere decir? La tengo que entregar este trabajo y priorizo el jugar videojuegos a entregar el trabajo. Eso realmente es procrastinar. Sin embargo, forma parte de enfermedades mayores. Por ejemplo, puedo procrastinar producto de un estrés, puedo procrastinar producto de ansiedad, de depresión, de déficit de atención, por problemas escolares, por problemas laborales, inclusive por tener mucha inseguridad en mí misma. Entonces caemos en la baja autoestima. Puedo procrastinar por muchos factores. Bueno, entonces tenemos que valorar nuestros resultados. De todo lo que yo me comprometo a realizar en el día, logro o cuántas cosas a lo largo de mi vida las he ido dejando en el camino. Ese debe de ser una clara indicación de si soy un procrastinador o no. Hay gente que no logra terminar nada de lo que empieza. De repente se mete a computación, deja computación a medio gas, como le decimos nosotros. Por otro lado, también puedo tener una cantidad de características que me pueden evidenciar mi procrastinación. 1, me gusta delegar en otros para no asumir mi responsabilidad. 2, no tengo metas claras de lo que quiero lograr. Entonces veo lo que tengo que entregar como un todo y me abruma. Y entonces, si no he desarrollado estrategias de afrontamiento adecuadas, voy y me evado, que son unas estrategias no adecuadas, como jugar, aislarme, me pongo a hacer otra cosa. Otro elemento importante también es que a veces me caracteriza el sentido del humor, y eso es propio de un procrastinador. Todo lo hace broma. Es como que no se toma con seriedad el trabajo que tiene que realizar. Muchas veces también hay un bajo rendimiento en el área laboral y escolar. Entonces tenemos que valorarnos nosotros cómo va nuestro rendimiento. Aunque esto no es ley, es importante decirlo. Hay gente que le encanta trabajar bajo presión. Aunque le den 2 meses para entregar un trabajo, lo hacen los últimos 3 días para entregarlo y les sale muy bien. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esto va ligado con otro tipo de habilidades y de características, como el hecho de la metacognición y la autorregulación. Pero esto no es propio de los procrastinadores, porque los procrastinadores no son autorregulados. No es que si lo dejan en último momento lo van a hacer, no lo hacen. ¿Sí? Simplemente no lo hacen nunca. Fíjate que esto es bien importante porque todos tenemos algo de procrastinador. No es que fulanito es en exceso procrastinador, todos tenemos procesos irracionales. En todo lo que no nos genera motivación o no nos gusta, lo posponemos. Pero inclusive a los niños o a los adultos le preguntas, ¿y cuál era tu clase favorita? Esas eran las tareas que hacías de primero. Y las que no te gustaban, las dejabas para después, porque no te motivaba. Entonces, ¿qué pasa con esto de procrastinar? Una de las características de los procrastinadores que son bien perfeccionistas. Entonces, aquí juegan otros elementos como los impulsores de conducta. Me preocupa mucho la descalificación negativa de mi entorno. Entonces, trato de hacer un trabajo perfecto. Y cuando siento que no lo voy a lograr, lo dejo de hacer. Digo, lo voy a hacer más tarde. Y ese más tarde no llega nunca. O sigo trabajando, vuelvo a leer el trabajo que realicé, veo que no me gusta, lo descarto y digo, más tarde voy a comenzar. Y así, el hecho del perfeccionismo me lleva a un impulsor de conducta que se llama trata más,
y sigo yo intentándolo y nunca cierro el ciclo. Entonces me lleva a procrastinar. Las dos características principales, el perfeccionismo y la necesidad de aprobación del medio, porque me preocupa mucho que me critiquen. Entonces, un procrastinador piensa de esta manera. Va dentro del mismo procrastinador la pereza implícita, que muchas veces modifica nuestra personalidad. Por eso te dije que todos tenemos algo de procrastinador. Según si nos motiva lo que tenemos que realizar, le ponemos más ahínco. Si no, sentimos pereza para realizarlo. Podemos decir que va implícito. Es una pereza refinada, si lo querés ver así. Lo primero es darnos cuenta que tenemos estos procesos irracionales, porque hay situaciones en las que no me doy cuenta por qué no tengo éxito o por qué no logro los resultados esperados. A veces lo atribuyo al azar, a veces lo atribuyo a la falta de oportunidades y por último, asumo mi responsabilidad en el fallo de este proceso. Cuando yo me doy cuenta que todo lo importante queda para después, es donde yo puedo dar el primer paso. Decía Confucio, de los 1000 pasos que tenemos que dar, el primero es el más importante. Entonces, veo la tarea que tengo que realizar y determino cuál es el paso 1 para hacerlo. Y ahí empecé a abrir brecha. Segundo, visualizarme logrando el objetivo que he procrastinado. ¿Cómo me sentiría si yo ya lo hubiera hecho o realizado? Por ejemplo, voy a hacer mi currículum para aplicar a un trabajo y después yo me quejo que nadie me llamó, pero si no es ni siquiera hecho el currículum. Entonces, visualizarme logrando mi currículum terminado. ¿Cuáles son las emociones que yo me permitiría sentir cuando logre ese objetivo? La otra es darme el permiso a hacerlo. Todos los seres humanos actuamos en base a permisos. No actuamos deliberadamente. Me doy el permiso a vivir, me doy el permiso a ser feliz, me doy el permiso de tener compañía. En este caso me doy el permiso de hacer una labor lo mejor posible sin necesidad de que sea perfecta. La otra cosa es empezarme a dar gratificaciones, que es lo que busco con la procrastinación, por cada vez que logro una meta del objetivo planteado. Voy a hacer mi tesis. Un ejemplo eficiente de procrastinación, porque todos procrastinamos y procrastinamos la tesis. Todos llegamos al último momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, cuando ya planteemos, hagamos la definición del tema, la definición de los objetivos y empecemos la parte inicial de este proceso, darnos un premio. No hemos llegado a la meta, pero es ir premiándonos en cada uno de los logros de los subobjetivos. Eso es muy importante. La otra cosa que es importante es ver qué consecuencias, analizar las consecuencias que obtendría de no lograr la meta o de procrastinar. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Serían negativas? ¿Cuáles serían las consecuencias que acarrearía esto? Y otra de las cosas que podemos hacer para superar la procrastinación es contarle a las personas lo que anhelamos. Porque cuando inconscientemente hablamos de lo que deseamos o anhelamos, es como que firmamos un compromiso, solo que lo hacemos de palabra. Hay gente que te dice, mejor no te lo digo, para que después no digas que no lo cumplí, te dicen. Pero en realidad es porque no quieren asumir un compromiso. Entonces hay que tener claro también qué es lo que me sabotea al momento de procrastinar. De repente mi jefe me pide cuatro responsabilidades para el mismo día. Generalmente cumplo 2 de 4. ¿Por qué prioricé el cumplimiento de esas 2 tareas y dejé por último las 2? Hay que ver las razones. Me lo pidió muy contra el cacho.
Ok, entonces eso no es procrastinar, simplemente era una meta irrealista. Esa es otra de las características de los procrastinadores. De repente se ponen, son muy como fantasiosos en el logro de las metas. Se ponen metas demasiado irracionales. Y entonces eso también sirve para sabotearse, porque entre más largo y distante me veo en el cumplimiento de la meta, menos motivación tengo. Hay algo de suma relevancia y es que hay estudios que demuestran en investigaciones en Alemania y en parte de España que hicieron análisis neurológicos de personas que procrastinaban y llegaron a la conclusión que había una estructura en el cerebro que se llama amígdala cerebral que era más grande que el resto de personas que no procrastinaban. Entonces, la procrastinación está directamente ligada a las emociones y a la motivación, porque esa estructura regula mi proceso emocional y regula la capacidad que tengo de motivación ante un suceso o evento. Mira qué interesante.